Bendiciones, buenos días a todos, Dios les bendiga grandemente. Hermano, estamos acá continuando con nuestra lectura devocional de la Biblia Ilustrada. Estamos comenzando en el día de hoy con la lectura titulada La historia de Pablo, que se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 58, hasta el capítulo 8, versículo 4. Luego brincamos al capítulo 9, versículos del 1 al 3, y hasta el capítulo 22, versículo 3 de igual manera. Bueno, vamos a seguir morar y así comenzamos. Preste mucha atención, hermanos, cuando vamos a comenzar, ya que en el día de hoy vamos a estar hablando de una cosa que había mencionado anteriormente, que era el camino romano. ¿A qué se refiere? Antes de comenzar con la reflexión de hoy. Amantísimo Dios, te agradecemos, Padre, te adoramos, reconocemos tu grandeza, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes, Padre, y que diariamente, Padre, podamos demostrar en nuestras vidas, Padre, que eres la razón de nuestro existir. Te pedimos para que nos des entendimiento a través de esta lección en esta mañana, para así poder vivir vidas que agraden a tu plan y destino sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, voy a compartir con ustedes acá unas cortas imágenes que nos van a ayudar a poder visualizar un poco mejor lo que es el camino romano. Así que como pueden ver acá, el camino romano son una serie de diferentes versículos bíblicos, ¿verdad? Que literalmente comienza con el pecado hasta guiarnos directamente hacia Dios. Entonces vamos a mirar acá algunas de estas lecturas. Y lo curioso es que algunas personas le cambian un poco el orden, pero la esencia del camino romano sigue siendo el mismo, sigue siendo ir desde el pecado hasta la salvación. Entonces, prácticamente esta es una manera donde podemos presentarle a alguien el plan de salvación rápidamente. Una persona que no conoce del Señor se le puede explicar comenzando con Romanos 3:23, que vendría siendo el número uno. Vamos acá a comenzar, los marcamos para poderlos ver más fáciles. ¿Ok? Comenzamos con el primero, donde dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Así que todos necesitan salvación por esta razón. Entonces de ahí pasamos a la parte número 2, que viene siendo cuando dice en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego pues, pasamos al tercer paso, que es la salvación es un regalo. Entender, hermanos, y este es un punto bien importante, que no es que nosotros podamos hacer algo, no se puede comprar, no es por obras. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego tenemos acá también el número 4, donde nos guía diciendo, somos salvos por gracia. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. Y el versículo próximo, en Romanos 4:5, que nos habla de la salvación que viene por medio de la fe, no de las obras, no de las ofrendas, no de los diezmos, no del dinero, no de ayudar, no de ser amable, no de ser gentil, no de ser bondadoso, no de ser un buen amigo, no de ser un buen esposo, de ser una buena esposa, de ser un buen hermano, una buena hermana. Hermanos, la fe. Mire lo que dice Romanos 4:5. Mas al que cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por
justicia. En otras palabras, venimos llenos de sucio, vamos a llamarle, de pecado, ¿verdad? De cosas que van en contra de Cristo, pero a través de la fe, al aceptarle, somos literalmente cubiertos por la cobertura de Jesús que cargó nuestros pecados en la cruz. Y el versículo, el número 6, es el versículo en Romanos 10:13, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios salva a todos los que le invocan. Entonces, hermanos, esa es una manera simple de poder presentarle a alguien lo que es el evangelio. Así que si acaso quiere compartir el evangelio con alguien, pues ya sabe que puede buscar la información sobre el camino romano. Es una manera fácil y rápida de poder así mismo hacerlo. Vamos entonces así mismo a comenzar aquí rapidito la historia de Pablo. Tenemos entonces acá en Hechos 7:58, comenzamos. Tenemos a Saulo, que también se le llama a sí mismo Pablo, como sabemos, el gran misionero que escribe muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Saulo era un nombre hebreo y Pablo era su nombre griego. Entonces se usó al iniciar el ministerio de los gentiles, y cuando Lucas presenta a Pablo, este hombre él detestaba a los que perseguían a sí mismo a Jesús, a los seguidores de Jesús. Y es un contraste con el que del que Lucas se ocupara en gran parte del resto del libro de Hechos. Un devoto seguidor de Cristo y un dotado predicador asimismo del Evangelio. Pablo tiene la cualidad única para hablar a los judíos acerca de Jesús, porque antes perseguía a los que creían en Jesús y entendía esta oposición. Así que Saulo, ¿verdad? También Pablo, pero vamos a hablar de Saulo, perseguidor de cristianos, ahora usando el nombre de Pablo. Era un hombre que había perseguido, y al perseguir él le entendía 100% lo que pensaban los seguidores y los que no respaldaban las creencias de Jesús. Entonces, Pablo es un gran ejemplo de que Dios puede hacer lo imposible, ¿verdad? Cuando a veces pensamos, este hombre, esta mujer, este jefe, esta persona nunca va a cambiar, Dios tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Podemos ver también acá que la pena por blasfemia, hermanos, que significa hablar con irreverencia de Dios, el Espíritu Santo, era morir apedreado, como lo dice Levíticos capítulo 24, versículo 14. Los furiosos líderes religiosos, sin juicio ni veredicto, apedrearon a Esteban y no entendían que las palabras de Esteban eran ciertas, porque no buscaban la verdad, solo querían defender sus puntos de vista. ¿Ven? Entonces, podemos ver acá también que al morir, Esteban habló palabras muy similares a las que habló Jesús en la cruz en Lucas 23:34. Los primeros cristianos se gozaban al sufrir como Jesús sufrió, porque eso significaba que les tenían digno, como lo dice el capítulo 5, versículo 41. Y el sufrimiento, hermano, no causa gozo, no causa placer, ¿verdad? No estamos diciendo que sean personas masoquistas, no es eso, sino que el sufrimiento, aún con el dolor, ¿verdad? Poder asimilar, acercarse, haciéndolo por la razón de Cristo, porque el amor hacia Cristo es tal que estaban dispuestos a hacer eso y a entregar sus propias vidas. Entonces Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. Y esta actitud perdonadora, hermano, solamente la puede dar el Espíritu Santo, porque no es innata, no sale del hombre uno querer perdonar cuando no le hacen daño, sino lo que sale del hombre, ¿verdad? Pecaminosamente es el deseo quizás de la venganza, de hacer daño, de desquitarse. El Espíritu también puede ayudarnos a actuar como lo hizo Esteban, con amor por nuestros enemigos, como lo dice Lucas capítulo 6, versículo 27. ¿Cómo reaccionaría usted si alguien lo hiriera por causa de lo que cree? Podemos ver que la persecución forzó a los cristianos hermanos que salieran de Jerusalén, que fueran a Judea y a Samaria, y de esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandato de Jesús, el capítulo 1, versículo 8. Y la persecución ayudó a la difusión del evangelio. Y el sufrimiento de los creyentes traería también grandes resultados asimismo para Dios. La persecución obligó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a que el evangelio fuera con ellos. A menudo debemos también sentirnos molestos
antes de querer movernos. A veces nos sentimos molestos, ¿verdad? Antes uno se siente incómodo porque quizás no quiere hacerlo, pero a lo mejor no anhelamos sufrir esta experiencia con la incomodidad, ya que puede ser muchas veces, hermanos, en nuestra vida, la incomodidad puede ser una manera donde Dios a sí mismo puede obrar para hacer algo grande y algo maravilloso en nuestras vidas. Nosotros a veces oramos porque queremos ir para la izquierda, pero Dios quiere que vayamos para la derecha. Entonces hay una incomodidad, ¿verdad? Una incertidumbre de que no queremos ir para la derecha. Pero tenemos que entender que bajo el plan de Dios tenemos que actuar bajo su deseo, porque Él conoce el final de la historia, hermano. Nosotros no lo conocemos. Entonces, podemos ver que la persecución, ¿verdad? Lo que hizo fue que llevó a los creyentes a abandonar sus hogares en Jerusalén y a que el evangelio fuera con ellos. Entonces, a menudo sentimos molestos de querer movernos, pero tenemos que, como acabamos de decir, esa incomodidad, hermanos, no puede ser la que nos guíe, la que determine nuestro final. Podemos ver también acá que en el capítulo 9, del 1 al 3, que Saulo, luego llamado Pablo, como habíamos dicho, él era muy celoso por las creencias de los judíos y él comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Y en ese momento, hermanos, ¿saben cómo le llamaban a los que creían en Cristo? No le llamaban cristianos, le llamaban los del camino. Así que literalmente ese era un nombre, el nombre del grupo, los del camino. ¿Y por qué los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Pues hay varias posibilidades, no sabemos los detalles exactos de por qué era que se hacía, pero puede haber sido para apresar a los cristianos que huyeron, puede haber sido para contener y prevenir la difusión del evangelio, ¿verdad? De Cristo a través de todos estos lugares importantes. Y también puede haber sido para evitar que los cristianos siguieran suscitándoles problemas en Roma. Puede haber sido también por promover la carrera de Saulo y para fortalecer la reputación como verdadero fariseo celoso de la ley. Y puede haber sido también para unificar las facciones del judaísmo, dándole un enemigo a sí mismo común. Porque míralo de esta manera, hermanos. Cuando un grupo tiene un enemigo, ese enemigo valida el grupo, ¿verdad? Porque si el grupo se echa a un lado, no tiene valor, pero en el momento que hay un grupo que está en contra de él, pues ese grupo recibe como un tipo de valor frente a la sociedad. Podemos ver también que cuando Pablo viajó a Damasco, persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad del Evangelio. Y algunas veces, hermanos, Dios interrumpe nuestras vidas. Una de las formas espectaculares, como vemos en la conversión de Saulo, pero también se hace a veces este encuentro de una manera tranquila. Tenemos que tener cuidado de las personas que insisten en que tenemos que tener una experiencia particular en la conversión, ya que, hermanos, no hay una experiencia exacta de lo que tenemos que tener. Lo que tenemos que tener es ese encuentro, ¿verdad? Esa aceptación, esa confesión de fe. Y algunas personas, hermanos, lo han hecho en lugares donde han sido tocados de una gran manera. Otras personas lo han hecho hasta en sus propios hogares, lo han hecho o calladamente en una esquinita y luego han confesado su fe y no ha tenido quizás la misma percepción, ¿verdad? Visual de lo que diría el que vamos a decir le aceptó en una campaña de avivamiento, ¿verdad? Y el Espíritu estaba moviéndose y manifestándose. Así que tengamos cuidado con esto, de no pensar que hay una manera mejor que otra. Lo importante es, hermanos, que a la larga y a la postre, de cualquier manera que aceptemos a Jesucristo, después que lo hagamos, como lo dice la Biblia, va a tener el mismo resultado. ¿Okay? Entonces también, Damasco era una ciudad comercial clave que se hallaba como a 280 kilómetros al norte de la provincia romana de Siria. Y habían varias rutas comerciales que unían a Damasco con otras ciudades a través del mundo. Y tal vez Saulo pensó que al cercar a los cristianos en Damasco se iba a evitar la dispersión a otras regiones de igual manera. Entonces, la última sección que vemos acá en el capítulo 22, versículo 3, se menciona a quién es Gamaliel. Gamaliel era un rabí más honorable del primer siglo.
¿ok? Él fue reconocido y respetado como un experto en las leyes religiosas, como lo dice el capítulo 5, versículo 34. Y como un gran moderador, Pablo mostró sus credenciales como un hombre bien educado y preparado por el rabí judío más respetado. Así que cuando se habla de Pablo, no solamente se habla de Pablo, sino que este rabí, ¿verdad? Gamaliel, muy respetado, fue el que le enseñó, también le instruyó a sí mismo a Pablo. O sea, al decir que fue celoso, igual que los oyentes, Pablo reconoce sus motivos sinceros al tratar de matarlo y también reconoce que algunos años antes hubiera hecho lo mismo a los líderes cristianos. Y Pablo siempre procuraba establecer un punto común con su audiencia antes de lanzarse de lleno a la defensa del cristianismo. Y esto es una buena lección para todos nosotros, hermanos. Cuando vayamos a testificar de Dios, vamos a identificarnos primero con la audiencia que estamos hablándole antes de quizás de compartir un punto para que así estén dispuestos a escucharnos primero que nada. Y luego si quizás en ese momento va a haber un enlace, va a haber algo en común, una armonía que pueden así compartir con nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Señor, y te agradecemos, Padre, por la oportunidad de poder compartir en este momento esta lectura. Te pedimos, Padre, que nos ayude dándonos entendimiento, Señor, a sí mismo a poder entender tu palabra y aplicarla, Padre, a nuestras vidas. Guíanos, Señor, y ayúdanos a poder vivir y compartir la verdad con aquellos que no la conocen. Para la gloria y la honra tuya, oramos por aquellos que no te conocen, pidiéndote, Padre, que tengan un encuentro. Dale valentía, Señor, y valor a las personas que están escuchando estas palabras, a que puedan ir y compartir tu palabra, Señor, con alguien en el supermercado, en la familia, en el vecindario, donde quiera que vayan. Para la gloria y la honra tuya, pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.